misterioso. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó, pero escuchen. Bendiciones, hermanos, buenas noches. Alguien grita, Cristo vino, Dios les bendiga, hermanos. Cristo vino. Bonita noche para todos, que el Señor les bendiga. Estamos, ya vimos los que están conectados. Llevamos hoy el tema del profeta Amós. Un tema muy bueno, hermanos, así que les invitamos que vayan compartiendo este tema, vayan compartiendo lo que Dios tiene para ustedes en esta noche, y también para que vayan haciendo los grupos para compartir. Mando saludos a todos los que conforman la iglesia, la congregación Centro Cristiano El Mesías. Que Dios les bendiga. Mis hermanos que nos ven desde Camalú, desde Ensenada, de Tijuana, que Dios les bendiga también. Y hermanos, pues vamos a arrancar con este profeta Amós, y tiene mucho que decirnos. Este profeta tiene mucho que hablarnos, sobre todo, hermanos, que vamos a partir el libro de Amós en dos partes, y esta primera parte que vamos a ver hoy nos va a hablar, hermanos, de los días que estamos viviendo hoy nosotros, en referencia a lo que vivió el profeta Amós. El Señor lo levantó para el tiempo en donde él había prosperado al pueblo de Israel de una manera bien tremenda, pero que el hombre empezó, hermanos, a hacer diferencia entre el rico y el pobre, y hacer mucha diferencia entre las cuestiones culturales. Empezaron a cambiar muchas cosas que Dios había establecido por después costumbres de paganas. Y entonces esta primera sección que vamos a ver, hermanos, vamos a hablar del primer capítulo y vamos a tocar algo del segundo, pero la siguiente semana vamos a estar hablando de las 5 visiones que Dios le da al profeta de Amós. Y bueno, pues vamos a ponernos primero en las manos del Señor, invitándoles a todos a que se conecten, a que estén listos, a que estén preparados para este tiempo de administración de la palabra, y para que también vayan compartiendo la predicación, vayan compartiendo el tiempo de meditación. Mando un saludo a todos los que están ahí conectados en vivo, que el Señor los bendiga. Lo que estamos dándole la gloria a Dios por los que están aquí. Saludo a Leti, a mi hermana Brenda, a Ciel, a mi hermana Cristi, a mi hermano Héctor López. Que Dios te bendiga, Héctor. Un saludo muy grande a tu familia. Mi hermano José, su familia. Bueno, los que estamos aquí en vivo y los que faltan por conectarse. Amós, hermanos, vamos a empezar con una oración y empezamos a hablar acerca de este profeta. Y vamos a buscar el rostro de Dios en una oración. Y mando una bendición a todos aquellos hermanos que tienen en su corazón el compartir este mensaje. Recuerden que estamos siguiendo en oración por la vida de Helen, así que síganos acompañando y apoyándonos en esa necesidad. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Y de esta forma iniciamos, hermanos. Voy a pedir a todos que empecemos con una oración y que podamos alabar el nombre del Señor. Amén. Padre, te bendecimos y te exaltamos en esta noche, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, por tu amor, porque tú eres grande, porque tú eres fiel. Y en esta noche, Señor, que vamos a empezar a conocer acerca del profeta, Señor, Amós.
y poder entender qué es lo que tiene para nosotros tu palabra, Señor, en nuestros tiempos. Y queremos, oh Dios, que tú hables en nuestra generación, Señor, y que tú, Señor, nos enseñes que tu palabra, como dices en la misma escritura, Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, Señor. Y creemos que, Señor, lo que tú nos vas a hablar en esta hora tiene mucho que ver con el tiempo difícil que estamos viviendo. Y, Señor, te ruego por los que están del otro lado de la transmisión, que tú bendigas su vida, a los que están, Señor, en el en vivo, que tú bendigas también los que están conectados en vivo. Guarda su corazón, guarda su vida, bendice sus familias, bendice, Señor, sus trabajos. Tú sigues prosperando y bendiciendo, Señor. Te rogamos por aquellos, oh Dios, que están a punto de conectarse, aquellos que ya les llegó la notificación, Padre, que sean sensibles a tu llamado, Señor, y que puedan escuchar también esta palabra y compartir este mensaje a todos los que lo reciben, porque, Señor, el tiempo está cerca y nosotros estamos, Señor, preparando tu iglesia a través de tu palabra, Señor, buscando tu rostro y queriéndote servir en todo nuestro corazón. Te bendecimos y te glorificamos en esta noche, en el nombre de Jesús. Rogamos que tu palabra traiga revelación, frescura a nuestra vida, que tu Espíritu Santo traiga renuevo, Señor, en nuestra vida también, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos abrace, nos cobije. Sobre todo te pedimos perdón por nuestros pecados, porque, Señor, sabemos y reconocemos delante de ti, Señor, que no merecemos presentarnos ante ti, Señor, que fallamos. Pero sabemos que tu palabra dice, Señor, en Hebreos 12:2, Señor, que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos, y a ese Jesucristo, Señor, nos acercamos en esta hora, Señor, para cumplir nuestro ministerio, para poder servirte, dándote gloria, dándote honra, en el nombre de Jesús. Adelante de tu presencia estamos, oh Señor. Amén. Amén y amén. El Señor bendiga, hermanos. Amén. Bueno, vamos a arrancar con el profeta Amós. Con el profeta Amós, aquí me está ayudando ahora mi hijo Aarón. Háganse un saludo a los hermanos. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, amén, gloria al Señor. Entonces, que el Señor bendiga a mi hijo que me está ayudando, amén. Hermanos, muchas bendiciones. Esperando que todos estén perfectamente bien. Esperando que todos estemos buscando el rostro del Señor en nuestros hogares. En este nuevo tiempo, hermanos, en el que estamos todavía en pandemia, que estamos todavía en nuestros hogares, pero que también el Señor nos bendice hasta acá, en nuestros hogares, y esperando al Señor su perfecta voluntad. Bendito sea su nombre. Bueno, vamos a ver la vida del profeta Amós, hermanos. Y mire, este es uno de los más extraordinarios profetas que habla la palabra del Señor, el profeta Amós. El único de los profetas que dice la palabra del Señor que ha podido cambiar la decisión de Dios a través, hermanos, de la intercesión. Ha movido su mano del Señor. Este profeta, hermanos, también actuó en forma general, porque es uno de los profetas que profetiza a las naciones o a los pueblos, en este caso a Israel y a las naciones, pero lo hace en una forma grupal, lo hace en una forma en donde no era personal como otros profetas antes que él, daban la profecía personalmente a uno por uno. Pero este profeta, hermanos, Amós, es uno de los profetas más valientes, porque él se atreve a declarar, y muy inteligente, porque antes de dar su juicio a la casa de Israel, esto lo vamos a ver en los primeros 2 capítulos, el Señor le dice de qué forma él será lo suficientemente inteligente de poder marcar un juicio para el pueblo de Israel, pero primero dándolo de notar a todas las naciones que estaban alrededor de la nación de Israel, y de esa forma, hermanos, al último llegar a Israel con su juicio. Y mire, vamos a entender esto primero. El profeta Amós, hermanos, significa carga o el que lleva la carga. Su nombre en el original hebreo significa carga o el que lleva la carga. Este profeta, hermanos, Amós, en la historia de Israel, hermanos, les vuelvo a comentar, no ha habido un profeta más grande según la palabra de Dios, según la Biblia, que logró hacer que 2 veces el Señor revocara la decisión que había tomado para destruir a Israel. Esto lo vamos a estar viendo en Amós capítulo 7, versículos 3 al 6, donde vemos cómo
a través de que el Señor levanta a este profeta y él le va declarando los juicios hacia las naciones, primero a las naciones exteriores al pueblo de Israel. En la última ocasión donde le da el juicio para la nación de Israel, el Señor también, hasta el capítulo 7, cuando ya va a dar ese juicio, ya lo va a hacer, hermanos. Ahí se da cuenta entonces que, permítame tantito, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, perdón, hermanos. Pero bueno, nosotros vamos viendo que este profeta, a través de lo que vamos a ir leyendo, nos vamos a ir dando cuenta cómo es uno de los profetas. Hemos visto a Jeremías, hemos visto a Isaías, hemos visto a Habacuc, hermanos, hemos visto a Ezequiel, hemos visto profetas grandes y mayores. Y este es uno de los 12 profetas menores que se le llama así. Se le llama así porque pareciera que al profeta Amós no le había llegado la notificación de que ya había una escuela para profetas en Israel. Y él como que estaba desconocido de todas esas cosas. No quiere decir que era ignorante, no quiere decir que no conocía, que no era una persona preparada, pero sí que él desconocía que Dios había ya levantado en Israel, hermanos, gente que pudiera preparar para ese ministerio, para ese llamado, y más que el del profeta, que era muy importante. Pero bueno, contemporáneo de Isaías, de Oseas, entre el 670 y 750 antes de Cristo. Entonces ahí vamos viendo nosotros cómo a Dios está usando a los profetas en el lado sur en Judá y a otros como el profeta Amós en el lado norte en Israel. Y ahí vamos viendo cómo a este Amós le toca traer la profecía de parte de Dios en el tiempo donde estaba gobernando Jeroboam, pero este Jeroboam, hijo de Josías. Entonces vamos a ir leyendo la palabra de Dios. Nada más quería darles un antecedente. Obviamente lo que vamos leyendo, vamos a ir viendo quién era Amós, a qué se dedicaba, cómo lo llama el Señor. Pero bueno, vamos a ir primero a la palabra de Dios. Espero que ya estén todos listos ahí con su lápiz, ya estén listos con pluma. Apuntes, hermanos. ¿Por qué? Porque usted sabe que a mí me gusta que usted compruebe lo que yo le digo, que usted lo estudie, que usted busque información, que usted se actualice. Y nosotros tratamos de hacer lo mismo. Nosotros tratamos de llevar la palabra del Señor y tratamos de buscar la forma en que podamos estar y seguir actualizándonos a través de lo que los profetas hablan. Recuerden que la profecía a veces tiene dualidad, como lo vimos con el profeta Joel hace una semana, que vimos que tenía profecía en su tiempo, después en otro tiempo y a último tiempo futuro. Entonces ahorita vamos a ver que también el profeta Amós, Dios le da esa profecía de la misma manera. Vamos a leer Amós capítulo 1 para ir empezando, hermanos, para ir viendo lo que el Señor tiene para nosotros. Y de esa forma entonces arrancamos con lo que el Señor nos tiene. Mando saludos ahí a mis hermanos que están conectados, que ya están ahí mandándome mensajes. Carlos Maxo, Dios te bendiga. Mi hermana Irán, Dios te bendiga. Perla, Dios te bendiga. Sandy, Dios te bendiga. Paola, Dios te bendiga. Estamos ahí también. Carla, Dios te bendiga. Hermana Elvita, bendiciones. Luis Alberto Jiménez, bendiciones, mi hermano. Saludos a Aposento Alto también. Paul Enrique, Paul, Dios te bendiga. Hasta Perú, Dios te bendiga. Estamos, bueno, ya listos, preparados. Amós capítulo 1. Estábamos en Joel, es el siguiente libro que sigue, se llama Amós. Y dice la escritura, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Miren cómo el Señor, hermanos, lo que vamos a tratar en esta hora es que nosotros nos demos cuenta que hay patrones que se vuelven a repetir antes de los juicios de Dios. Hay muchas cosas que Dios marca, hermanos, como cuando vimos hace 8 días acerca del profeta Joel, de las señales en el cielo, de las señales también aquí en la tierra. Señales en el cielo, vimos que los astros, las cosas inconmovibles, las estrellas, el sol, la luna, el sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que venga el día grande del Señor. Y después vimos señales en la tierra, porque vimos y derramaré. Después de esto dice Hechos 1,
Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños, y vuestros jóvenes tendrán visiones. Y bueno, vemos todo eso que son señales, y hay cosas que Dios, hermanos, con los profetas, hay patrones que se vuelven a repetir porque son señales que el Señor dejó para que nosotros entendamos también los tiempos y para que comprendamos que el Señor viene pronto. Mire, aquí vemos, por ejemplo, una de las señales es que Dios levanta al profeta Amós y lo levanta 2 años antes del terremoto. Así lo dice Amós capítulo 1, versículo 1. Entonces ahí entendemos un antecedente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver en este mismo libro de Amós, más adelante, que en el capítulo 2, para ser más exacto, en el capítulo 3, versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que lo revele su secreto a sus siervos, los profetas. Este mismo libro, en el capítulo 3, versículo 7, nos dice que el Señor, antes de actuar, antes de hacer algo, siempre el Señor avisa. Siempre el Señor, hermanos, algún patrón se vuelve a repetir, de modo que el Señor nos afirme. Y el Nuevo Testamento también empieza diciendo: y estas cosas, hermanos, se escribieron para que nosotros no cometamos los mismos errores que nuestros padres. O sea, Dios, hermanos, nos enseña que según la Escritura hay ciertos patrones que debemos de conocer para tener esa interpretación acerca de tiempos, acerca de espacios, acerca de señales. Y como he dicho muchas veces, la única señal que tenemos, entre comillas, señal de la venida, del arrebatamiento del Señor Jesucristo, es, hermanos, la apostasía. Pero aquí vamos a estar viendo más señales, y vamos a ver el versículo 2, dijo Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. ¿Ok? Y quebrantaré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado aquí, dice Jehová. Vamos a estar viendo por lo menos 6 cosas que son patrones que se repiten en el tiempo de Amós. Yo les comenté que había sido un tiempo muy próspero para el pueblo de Israel, una prosperidad que trajo Jeroboam, hermanos. Empezó a hacer cosas en su reinado que trajeron mucha prosperidad, mucha bendición para su pueblo. Y hermanos, Israel estaba de verdad siendo bien bendecido en todos los aspectos políticos, económicos, de cosecha, de todos, en ganado, en todos los aspectos estaba siendo Israel muy bendecida, hermanos. Y el Señor levanta precisamente a este profeta Amós para que no se olvidaran, hermanos, como decía el profeta Joel hace una semana, que rasguen su corazón y no sus vestiduras, que no se olvidaran de lo espiritual, que no se olvidaran que todo venía de la mano del Señor. Entonces levanta Dios a Amós, hermanos, y hay 6 aspectos que se cumplen en el tiempo de Amós y que se van a cumplir en nuestro tiempo. Y miren, estos así para ir rápidamente. La Escritura dice que Amós era un pastor en el versículo 1. O sea, poseía un rebaño de ovejas al cual él cuidaba. Era un boyero, porque los boyeros son aquellos que tienen algunas yutas de bueyes. Y usted sabe que las yutas de bueyes sirven para arar. Significa que él, hermanos, era un cultivador. Y sabe que algo bien interesante, que a la profesión que tenían en el cultivo era no de plantas, sino de sicómoros. A usted se va a acordar del sicómoro porque lo va a asimilar y conectar acerca de Zaqueo, cuando Jesús va pasando por ahí, porque dice la Escritura que él vio un sicómoro y subió para ver a Jesús. Entonces hasta Zaqueo fue bendecido por los sicómoros. Pero lo que nosotros vamos a ir viendo aquí es que, por ejemplo, Amós nos va a denunciar 6 cosas que pasan en su tiempo a raíz de la prosperidad que el pueblo de Israel no entiende, que viene de parte del Señor y se pierde a nuestro tiempo, que son 6 cosas que están pasando. Primero, lo voy a decir, estas 6 cosas, apúntelas, vaya conmigo ahí en la Escritura. Y la primera de estas cosas es la deshonestidad de los políticos. Y hoy estamos viviendo, hermanos, de verdad en
en los tiempos donde más se están destapando los políticos deshonestos que ha habido en nuestro gobierno, en donde nos estamos dando cuenta cuánto robaron al pueblo, cuánto hermanos truquearon ahí cuentas, cuántas cosas hicieron, transearon ahí para obtener sus propios beneficios los políticos, o sea, los altos funcionarios, los que están como nuestras autoridades, los que tienen no solamente un cargo en nombramiento, sino que manejan los dineros, manejan los poderes de los estados, los que están en los poderes judiciales, administrativo, legislativo, los que están ahí con el poder, cómo han, hermanos, estas personas han sido tan deshonestas, los políticos, cómo tienen mansiones o propiedades fuera de su país, en donde se han enriquecido ilícitamente. Y cuando son destapadas todas estas cosas, nos damos cuenta nosotros, o sea, cómo es posible que el pobre siga siendo más pobre y que el que era medio clase media, ahora sea rico. Ahora esa persona esté ahí viviendo en Miami, esté en Beverly Hills, tengan propiedades y se estén aumentando y se estén enriqueciendo, porque lo mismo, lo que aquí la escritura nos narra es lo que está pasando exactamente lo mismo. Por eso dice el Señor, prenderé fuego en la casa de Asael y consumirán los palacios de Ben-Hadad. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, hermanos, se había levantado sobre los pobres. Ellos estaban prosperando, pero no verían la prosperidad para todo el pueblo. Se dice, nos estaban enriqueciendo los ricos y empobreciendo los pobres. Los reyes, los importantes estaban construyendo palacios, estaban construyendo casas de campo, casas así para pasear, casas para salir de vacaciones, y los pobres seguían siendo pobres, los menesterosos seguían siendo menesterosos, los necesitados estaban igual en su necesidad. Y entonces vemos ahí cómo había una deshonestidad de los políticos o de los reyes en ese entonces. Y aquí el versículo 5 dice, y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abé, y los gobernadores de Bet-Edén y del pueblo de Siria serán transportados aquí. O sea, el Señor está hablando de que las propiedades, de que las cosas en las que ellos se habían enriquecido, iba el Señor a destruirlas e iba a transportar unos lugares a otros. O sea, el Señor los iba a borrar y ellos los iban a querer levantar en otro lugar, pero no iban a poder, porque la destrucción iba a ser tan grande que iban a ir saliendo de la propiedad que le pertenecía al Señor. Segundo punto, vemos que había corrupción en los jueces, porque aquí estaba hablando el Señor acerca de los gobernantes de Bet-Edén. Y cuando nosotros hablamos de los gobiernos, estamos hablando de las autoridades que rigen, que gobiernan, las autoridades que toman las decisiones por el pueblo, las autoridades que deben de estar al pendiente de la necesidad del pueblo, pero que más sin en cambio ellos se enriquecen, más sin en cambio ellos se corrompen. Como ahorita en la actualidad tenemos un caso ahí con el Bronco, ¿verdad? Que el Bronco está con que saben todos que es culpable, saben todos que robó, saben todo lo que hizo, pero los jueces, los magistrados, ¿qué quieren hacer? Quieren encubrirlo. Los jueces, ¿qué quieren hacer? Quieren taparlo, ¿verdad? Que no llegue a la cárcel, que lo quieren declarar inocente, cuando todo ya salió a la luz, cuando se da cuenta al pueblo, se da cuenta la gente que hermanos, han sustraído dinero que le pertenecía al Estado, que le pertenecía al país. Y de la misma forma, hermanos, sucedió en ese tiempo aquí con Israel. Y el profeta Amós, Dios lo levanta para declarar esas verdades. Y Amós no tiene miedo. Amós fue un profeta valiente que lo declara frente a los reyes, que lo declara frente a los gobernantes, lo declara frente al pueblo, a la nación que tenía ahí enfrente, lo declara a las naciones vecinas. Él dice lo que está sucediendo, lo que está pasando, le dice al pueblo lo que Dios lo levantó para hacerle frente, para declarar, hermanos, un juicio que iba a venir al pueblo de Israel si el pueblo no se arrepentía. Luego vamos a estar viendo que hay por lo menos 7 veces que se menciona, si quiere usted apuntar ahí, apunte. En Amós capítulo 1, versículo 4 dice, prenderé fuego en la casa de Asael. Después vamos a ver en el versículo 7 que dice, prenderé fuego en el muro de Gaza. Después vamos a ver, versículo 10, prenderé fuego en el muro de Tiro. Versículo 12, prenderé fuego en Temán. Versículo 14, encenderé fuego en el muro de Raba. Capítulo 2, versículo 2, prenderé fuego en Moab. Y en el capítulo 2, versículo 5, prenderé por tanto fuego en Judá. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que es un juicio que Dios está mandando a las naciones
en donde el último que va a recibir el juicio es nada más y nada menos que el mismo pueblo de Dios, el mismo pueblo de Israel. Antes de él está Judá, pero después está Israel. Y vemos que todas estas naciones a las cuales el Señor les va a prender fuego, entonces ahí nos está hablando de un tiempo donde el Señor, hermanos, iba a pasarlos por un fuego purificador o consumidor, según el Señor haya decidido, según el Señor haya dicho. Pues él iba a cumplir su palabra, iba a cumplir su juicio. Y bueno, vamos leyendo más adelante. Y el tercer punto que vemos nosotros acerca, hermanos, de las 6 cosas que anuncia o denuncia Amós, es el autoritarismo de los funcionarios, que es prácticamente lo que hoy tenemos nosotros en nuestros días, o que está viviendo, por ejemplo, Estados Unidos, acerca del racismo, acerca de que hay racismo con los indígenas, hay racismo con los negros, hay racismo con los que no son de la etnia, o no, los que no son de la gran élite, o los que no son conforme a los rasgos de la alta alcurnia, ¿verdad? Vemos mucho racismo hasta en las mismas clases sociales, el pobre, el que es clase media, el que es rico, y la mayoría, yo vi una encuesta donde el 61% declara que son de la clase media, pero de ese 61 solo el 12% de verdad vive en la clase media, el otro nada más son pobres, pero creen que son de la clase media. Y vemos aquí nosotros también que el punto número 4, hay explotación de parte de los ricos hacia los pobres. Vamos a ir caminando más según la escritura y vamos a ir viendo los juicios que el Señor va marcando con cada uno de estas naciones, estas ciudades, y vamos a ir entendiendo cómo es que los ricos, hermanos, no tienen misericordia, explotan a los pobres, como hoy en día sigue siendo lo mismo. El pobre sigue siendo pobre y será más pobre mientras no se cambien las cosas, mientras los gobernantes, mientras los ricos pues quieran nada más enriquecerse. Y vemos cómo, a pesar de que en los tiempos ahora hay más información, vemos más cosas, tenemos internet, tenemos más forma de conocer, tenemos más forma de informarnos, ¿verdad? De todos modos, nos vamos nada más aclarando el panorama acerca de que los ricos nunca van a cambiar su forma de pensar. Mientras ellos sean ricos está bien, mientras ellos tengan está bien, mientras ellos se enriquezcan más está bien, y los demás no importan. Y vemos los pueblos indígenas, los pueblos, por ejemplo, qué tremendo que Dios levanta a un hombre, no era ni de la clase media Amós, era un hombre que dice aquí que era pastor, o sea, tenía por ejemplo, aquí en mi casa todavía hay gente que tiene sus ovejitas ahí, pastor, que todavía tenía su yunta de bueyes para arar y sembrar y levantar ahí sus plantas. O sea, estamos hablando de que el Señor levanta a alguien, hermanos, con un corazón humilde, con un corazón, hermanos, no soberbio ni de una sociedad o una posición, sino levanta a una persona conforme Él quiso, humilde de su corazón, una persona en su necesidad, pero que Él la levanta con un tremendo poder, hermanos, y una tremenda valentía. Y bueno, vamos a ir leyendo también que, por ejemplo, el punto número 5 es que denuncia también Amós acerca de la violencia de los poderosos. Nos damos cuenta aquí de que el que tiene más poder, hermanos, el obrero siempre va a ganar lo mismo, mientras el que esté con el poder, el patrón, el dueño, aquel que lo subyugue, aquel que quiera tener más y ganar más, lo subyugue de tal forma de que él no prospere. Hoy vemos cómo los poderosos son violentos con las últimas generaciones, porque antes en un tiempo a cierta edad se podían jubilar y recibir su dinero para pensionarse. Hoy vemos que les alargan más la edad, les dan más tiempo para que esa gente no se pueda jubilar. Y lo último que sabemos hoy es que acerca de la enfermedad del coronavirus, lo que está haciendo esta enfermedad es desechando o matando a las personas que para los gobernantes o que para los poderosos ya no son gente que son redituables, o sea, ya no son gente que esté productiva, sino que vemos que ellos quieren deshacerse de todas las pensiones, de todo lo que tienen que pagar, ahorrarse ese dinero y mejor seguir poniendo o con el pie pisando acerca de
imponerse con violencia ante los que no tienen autoridad, los que no tienen poder, de modo de que todos, hermanos, no nadie se levante, sino que todos nos subyuguemos y todos digamos, bueno, está bien, así vamos a vivir, está bien lo que tú quieras, lo que tú me quieras pagar. Y bueno, eso era también algo de lo que pasaba aquí con Amós. Y por último vamos a ver la hipocresía de la religión, de los religiosos. Siempre les he hablado yo que nosotros no somos religiosos, nos gusta aprender de la palabra de Dios y hacemos gente, hermanos, que sea productiva para una sociedad que no conoce de Dios. Una sociedad que necesita tener luz en medio de las tinieblas. Nosotros hacemos y nos llamamos cristianos porque viene Cristo a nuestra vida y resplandece de tal forma que nosotros funcionamos en la sociedad como luz. El Señor pone un gozo en nosotros que nos hace estar contentos, estar felices, ser productivos, tener una buena manera de hablar, de decir, de caminar, una buena manera de obrar, de modo que llevemos luz a aquel que lo necesita. Porque acuérdense que el Señor puso en nosotros la necesidad de poder hablar con Él. Entonces, esta hipocresía de los religiosos, hermanos, pues estamos hablando acerca de los tiempos en los que Amós, Dios lo levanta, y fíjese que Jeroboam, hermanos, era un buen rey. La misma escritura nos enseña que él hizo todo lo recto delante de Dios, delante del Señor. Pero había ciertas cosas en donde ya no era tan recto, no en su testimonio personal, sino él como gobernante, como rey en su nación. Y vemos que se empiezan a desviar todos los que estaban sirviendo a Dios, ya no se hacían los sacrificios con la capacidad de entender lo que se estaba ofreciendo, ya se estaban haciendo todos por religiosidad, ya se estaba perdiendo la objetividad. No mandó derribar todos los altares que habían dejado su padre y el padre de su padre. Y bueno, entonces el Señor, hermanos, decide levantar a Amós para traer juicio a las naciones. Bendito sea el Señor. O sea, ya obteniendo ese piso vamos a arrancar y vamos a ir entonces viendo acerca de donde nos quedamos. Capítulo 1, versículo 3. Así ha hecho Jehová por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo. Y cuando estamos hablando, ¿por qué dice, por qué? Porque esto lo vamos a seguir leyendo, porque dice por 3 pecados de, por ejemplo, aquí vamos a ver Damasco, pero también habla de Judá, habla de Gaza, habla de varios. Y todo dice por 3 pecados y aún por un cuarto, que no los perdonaré. Se está refiriendo a que, aunque los pecados no los menciona, los primeros 3 son desconocidos para nosotros. Si los buscamos bíblicamente, sí los encontramos. Pero no están mencionados, Amós no los menciona. Pero menciona el más importante, que es el último, porque dice por 3 pecados y aún por 4 no perdonaré. Y ahí es cuando menciona el pecado. Y dice, por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo. Y ahí dice el pecado. Porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Y Galaad era Cisjordania, o lo que conocemos ahora como Cisjordania, que era Jordania. Y mire, hermano, aquí vamos a ir viendo que el Señor da la afirmación. Por todas las cosas que has hecho antes, no nomás por 3, sino por todas las que ya te soporté, por todas las que ya te aguanté, hasta ahí había tenido misericordia. Pero esta última que acabas de hacer, esta última que hiciste, esta última que por esta sí te tengo que castigar. Por eso dice ahí, no revocaré su castigo. O sea, no cambiaré mi decisión. No voy a dejar que esto pase, no voy a dejar, es como cuando tú tienes que corregir a tu hijo, porque si sabes que si no lo corriges en ese momento, tu hijo no va a poder entender por qué estaba mal, por qué la corrección, qué es lo que te molestó, qué es lo que estaba mal, qué es lo que hizo que era impropio, qué es lo que dijo que no tenía que decir. Entonces el Señor, de la misma forma, al hijo que ama disciplina, a la nación que ama disciplina, y le dice a través del profeta Amós, no revocaré su castigo. Y le dice, porque trillaron a Galaad, a Jordania. Y esto es interesante porque hablamos de Damasco, y hoy vemos nosotros acerca de las profecías que marcan los demás libros de los profetas mayores y menores, y vemos que Siria y Damasco es una total ciudad en soledad, en destrucción, ya nada más quedan puras ruinas. Pero nosotros vamos a ver en Isaías capítulo número 17, versículo número 3, vamos a ir, acompáñenme, Isaías, apúntele ahí, Isaías capítulo 17,
versículo número 3. Y yo se lo leo. Usted, hermano, si lo tiene, sígalo ahí con su vista. Dice Isaías 17:3. Y cesarán el socorro de Efraín y del reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Y después vamos a Jeremías, capítulo 49. Jeremías, adelantito, Jeremías 49, versículo 23. Jeremías 49, 23, ¿ok? Dice la escritura: acerca de Damasco se confundieron Amad y Arfad, porque oyeron malas nuevas, se derritieron en aguas de desmayo y no pueden sosegarse. Dice el 24: se desmayó Damasco, se volvió para huir, y le tomó temblor y angustia y dolores le tomaron como de mujer que está en parto. ¿Ok? Entonces el Señor ya tenía, según lo que vemos aquí, hermanos, palabra a través de los demás profetas de lo que iba a acontecer con Damasco. ¿Por qué? Porque ellos, como dice aquí la escritura, hermanos, castigaron, trillaron a Jordania, y Jordania es una parte de Israel, le pertenece a Israel. Y estos de Damasco, hermanos, cuando dice aquí la escritura que ellos trillaron a Galaad con trillos de hierro, quiere decir que fueron, hermanos, verdaderamente feroces con ellos, que los martirizaron, que fueron salvajes, que los castigaron, los maltrataron, los esclavizaron de una forma tan tremenda, hermanos, que dice aquí con trillos de hierro. O sea que es como cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, hermanos, y el Señor los liberta de Egipto, y están en el desierto y dicen: ay, cómo quisiéramos volver a Egipto porque allá comíamos carne. O sea, es tan grande el yugo, es tan grande la presión que emerció los de Damasco acerca de los de Jordania, hermanos, que aquí lo dice con los de Galaad, que te olvidas de tu pertenencia a Cristo y de tu identidad como hijo de Dios. O sea, es como cuando las cosas no están saliendo tan bien en tu vida, es como cuando no te salen las cosas bien, cuando no te resultaron, es como cuando el enemigo empieza a bombardear en tu mente y empieza a decirte: no, es que tú, pues, ¿cómo quieres que Dios te bendiga? Ni hijo de Dios eres. ¿Cómo crees que Dios te va a bendecir así? Mira cómo estás, mira cómo vives, y según tú, estabas mejor antes cuando eras de otra religión, cuando no conocías a Dios, estabas mejor antes. O sea, el diablo mete esas ideas de tal forma de que uno quiera perder su identidad, le quiere robar su identidad el enemigo. Y este caso de Damasco con los de Galaad, o sea, los que estamos viendo aquí, que son los de Jordania, estaba haciendo tan tremendo la presión que ellos ejercieron, lo que ellos hicieron, como esclavizarlos tan tremendamente, que ellos empezaron a perder su identidad, y en lugar de entender que ellos seguían siendo y clamar a Dios como sus hijos, empezaron a sentirse esclavos, a sentirse que merecían la posición en la que estaban y que ya Dios se había olvidado de ellos. Entonces ese fue por el que el Señor los castiga, ¿ok? Eso es porque el Señor se enfurece, es porque el Señor a través de Amós manda decir esta palabra a esta nación, o a Damasco. Y en el versículo 4 dice: prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Benadad. Y bueno, ya hablé un poco de eso, acerca de que estos ya se habían enriquecido a través de esclavizar a los de Jordania. Ellos habían sometido a los esclavos. Vamos a ver que en los últimos tiempos los judíos fueron vendidos, hermanos, por romanos a los griegos, o fueron vendidos como esclavos para que ellos les trabajaran. Y usted sabe que donde se paran judíos bendecidos, prosperados, porque Él trae la bendición del Señor. Entonces, estos de Damasco y todas estas naciones, vamos a ver cómo ellos conocen que detrás de ellos hay algo tan tremendo, que cuando los esclavizan, cuando los ponen a trabajar para sus intereses, son bendecidos, son prosperados. ¿Por qué? Porque ellos saben que hay una bendición en los judíos. Entonces aquí vemos que hubo un crecimiento en su economía, hubo también una forma de ver a los esclavos judíos y de ser prosperados nosotros a través de esa esclavitud, y cada vez esclavizarlos más, y cada vez sujetarlos más, cada vez pisotearlos más, y cada vez, hermanos, ser más tremendos, más feroces con ellos, de forma, hermanos, que
cuando el Señor da su veredicto, dice que Él va a consumir las casas. Y empieza a decir que prenderá fuego en las casas, ya sea de Ben-Hadad, ya sea de Ben-Edén, o ya sea de Kir, dice Jehová. Amén. Pues hay un tremendo juicio para los que están como autoridades en nuestros tiempos. Porque la misma escritura aquí nosotros vamos a ver más adelante, hermanos, en Amós, en el capítulo 9, nomás para que usted se dé una idea. En el versículo 2 dice, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subiesen hasta el cielo, de allá los haré descender. O sea, hay un tremendo juicio de parte de Dios con aquellos hermanos que piensan que pueden someter al oprimir al hombre, a esclavizarlo, a la clase trabajadora, a la clase hermano media, a la clase baja, y sacar provecho, enriquecerse de una forma tan tremenda. Y entonces ya, usted sabe que en este tiempo ahora con el último lanzamiento en el espacio, ya se están promoviendo, ¿verdad? Los vuelos espaciales. Ya están con ideas de querer armar por allá, no solamente en donde tienen aquella nave que es la matriz que recibe a las naves espaciales, sino están pensando ya en Marte, tener una ciudad o preparar hacer una ciudad. ¿Por qué? Porque no son suficientes ahora los búnkers para lo que viene, porque ellos saben lo que viene. Los grandes saben lo que viene, por eso ellos están preparados. Pero nadie se va a escapar del juicio del Señor, porque aquí dice la escritura que aunque te metieras a lo más profundo de la tierra, en los búnkers, de ahí te va a sacar el Señor. Y si subieras hasta lo más alto del cielo, aunque tú te fueres en un cohete al espacio, a otro planeta, de ahí te bajará el Señor. Nadie escapa del juicio del Señor, hermano. La misma escritura dice aquí que todo, hermano, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado, hermanos. El Señor va a dar a cada uno según sus obras, según sus hechos, va a castigar. Y dice la escritura que toda obra vendrá juicio, aunque esté oculta, sea buena o sea mala. Allí lo dice la escritura, hermanos. Y debemos de creer lo que la palabra del Señor dice. Eclesiastés 12:14, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos al versículo 6. Y dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, y por un cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo todo un pueblo para entregarlos a los de Edom. Cuando estamos hablando de Gaza, estamos hablando de los filisteos. Y cuando hablamos de los filisteos, tenemos que ir a 2 de Corintios, de 2 de Crónicas 28:18. 2 de Crónicas, después de Reyes, Crónicas, 2, capítulo 28, versículo 18. Bendito sea el nombre del Señor. Está ahí conmigo, póngame, ponga una manita. Y dice la palabra del Señor, asimismo los filisteos se habían extendido por las ciudades de Cefela y del Negev de Judá, y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna también con sus aldeas, y Gimzo con sus aldeas, y habitaban en ellas, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá, y había prevaricado gravemente contra Jehová. Aleluya, gloria al Señor. Entonces nos damos cuenta ahí que está hablando, Gaza está hablando de los filisteos, y el Señor trae juicio también. Dice, por 3 cosas que ya te soporté igual que Damasco, pero aún por la cuarta, y le dice, no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Todo un pueblo, hermanos. Nosotros vemos a través de la historia, hermanos, los grandes éxodos o las grandes salidas, pero también entendemos, hermanos, por la palabra del Señor, cuántas veces el pueblo de Israel, hermano, fue llevado de cautividad en cautividad por su desobediencia. Y aún como dice aquí la misma escritura, 2 de Crónicas, porque Jehová lo había entregado a los filisteos en las manos de los filisteos a Judá, porque su rey había sido desobediente. Y aquí, hermano, vemos otro ejemplo acerca de un pueblo, hermanos. ¿Quiénes eran los edomitas, hermanos? ¿Quiénes son los edomitas? Miren, los edomitas eran un pueblo, hermanos, que empleaban a los prisioneros y a los esclavos en las minas de cobre, y o los revendían a los africanos o los revendían a los árabes del sur. Pero estos edomitas eran un pueblo, hermanos,
que traficaban con la gente, vendían esclavos, no nomás animales, porque bíblicamente vemos como hasta los mismos reyes de Israel, cuando por ejemplo construye el templo Salomón, él hace tratos con otro rey, que es el rey de Irán, y este es el rey de Tiro, y cuando hace tratos con él, bueno, él le da oro y el otro le lleva gente para que trabaje en todo lo que tenía que ser correspondencia a lo que era la construcción del templo. Y vemos ahí cómo llevaba esclavos, que llevaba carpinteros, llevaba ahí artífices, llevaba de todo. Ahí usted lo puede buscar en su casa, hermanos. En Primera de Reyes, Deuteronomio, ¿ok? Pero los edomitas, hermanos, eran gente bien tremenda. ¿Y sabe por qué? Porque los edomitas, vamos a seguir leyendo, el juicio que el Señor le da a estos edomitas a los de los filisteos es: prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. ¿Se dan cuenta cómo estamos hablando nada más de palacios? Estamos hablando nada más de valles, estamos hablando de otro palacio, Ben Hadad, estamos hablando de gobernadores, estamos hablando de pueblos hechos en lugares especiales, porque había mucha riqueza, estaban enriqueciendo nada más los poderosos. Y dice, en el versículo 7 dice: prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios y destruirá a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Escalón, y volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Amén. Entonces, aquí vamos viendo acerca de eso. El Señor sabe que los moradores, hermanos, de Asdod, sabe que los gobernadores de Ascalón, sabe, hermanos, que los que están en Ecrón, y que todos los filisteos tienen que recibir su castigo por haber vendido todo un pueblo, llevó cautivo todo un pueblo y los entregó a los edomitas como esclavos. ¿Para qué? Para trabajar como prisioneros y esclavos en las minas de cobre, y para que ellos, si no servían de esclavos para trabajos en las minas de cobre, entregárselos o a los africanos o a los árabes del sur. Y el Señor quiere traer un juicio. Versículo número 9 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Aquí parece ser que es el mismo juicio que el Señor le da a los filisteos acerca de los de Tiro, pero no es lo mismo, porque aquí dice: porque no se acordaron del pacto de hermanos. Y aquí vamos a ver algo bien interesante. Primera de Reyes 9:13. Primera de Reyes 9:13. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Primera de Reyes. Santo, aleluya. Amén, gloria al Señor. 9:13. ¿Ya me ganó? Ok, muy bien. Primera de Reyes 9:13. Dice la escritura. Voy a leer desde el 10 para que entendamos. Aconteció que al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las 2 casas, la casa de Jehová y la casa real, para los cuales Hiram, rey de Tiro. ¿Quién era Hiram? El rey de Tiro. Había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le gustaron. Y dijo: ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta ahora. Vamos a seguir leyendo. Dice: Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Esta es la razón por la que eleva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa. Y bueno, ahí vemos que hay un pacto, hermanos. Cuando Amós está hablando de esta ciudad, que es la ciudad de Tiro, está hablando de que ellos no se acordaron del pacto de hermanos que habían hecho entre el rey Salomón, que era rey de Israel, y el rey de Tiro, que era Hiram. Habían hecho un pacto de hermanos. Cuando Salomón quiere construir el templo, él habla con el rey de Tiro, y los dos hermanos se ponen de acuerdo para que uno le pagara con oro y para que el otro pusiera toda la mano de obra, vamos a decirlo así, de lo que necesitaba para construir el templo. Y de esa forma ellos
en cierta forma, hermanos, hacen un pacto en ese momento, un pacto de hermanos. Ahí dice el rey de Irán, ¿qué es esto que me has dado, hermano? O sea, hay un pacto que en ese tiempo, hermanos, entre reyes era como de hermanos, de sangre, un pacto muy importante, el cual por ninguna circunstancia se podía romper. Podemos recordar nosotros acerca de Jacob y Esaú, como hermanos, ellos siendo hermanos de carne, en un momento difícil, hermanos, se tienden a enfrentar las dos familias. Pero Dios toca el corazón de Jacob y el corazón de Esaú, y bueno, vuelven a ser una sola nación. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, lo que estamos hablando ahorita es acerca de que el Señor dice, no revocaré su castigo por cuanto entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. ¿Cómo se rompe este pacto entre el rey de Tiro, que es Irán, y el rey de Israel, que es Salomón? Bueno, vamos a ver otra cita, Segunda de Reyes 5:12, ahí lo vamos a ver, hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo número 12. Amén, bendito sea el Señor. Den la gloria al Señor. Aleluya. Amén, aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Bueno eres tú, Gloria a Señor, Dios. aleluya. No sé si me equivoqué. Santo, 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 aleluya. Gloria al Señor. Bueno eres tú, Señor. Bueno. Amén, gloria al Señor. Es Primera de Reyes 5:12, perdón, hermanos. Primera de Reyes 5:12 dice, Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Irán y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. O sea, Dios había puesto sabiduría. O sea, recuerde usted que el Señor le preguntó qué necesita Salomón, y él le dijo que le podía enriquecer o que le pidiera lo que él necesitaba. Y Salomón le dijo, solamente dame, Señor, sabiduría y ciencia para gobernar este pueblo. Y entonces Dios había dotado de una sabiduría tal a Salomón, que aquí en lo que estamos leyendo, Primera de Reyes 5, versículo 12, dice, Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Irán y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres. O sea, hubo un pago, un pacto ahí de darle hombres y recibir hombres, o la mano de obra por un pago, de oro por la mano de obra. Entonces aquí vemos que había un pacto entre ellos, y este pacto se rompe, hermanos. Más adelante se rompe este pacto cuando el rey de Tiro, nosotros vamos a ver el rey de Tiro en Isaías 14, Ezequiel 28, cuando da el Señor juicio al rey de Tiro, y vamos a ir viendo ahí acerca, hermanos, de que el Señor da juicio por cuanto el rey de Tiro, hermanos, había hecho lo mismo que hicieron las demás naciones, de entregar el pueblo de Israel nuevamente, hermanos, cautivo a los edomitas. O sea, Irán, el rey de Tiro, traiciona el pacto que había hecho delante de Dios con el rey de Israel, que era Salomón, y lo traiciona de un modo, hermanos, en que él lo toma cautivo, pelea contra él, lo toma cautivo y lo entrega como esclavos a la nación de los edomitas nuevamente. Y entonces el Señor dice, prenderé fuego, versículo 10, en el muro de Tiro, y consumirá sus palacios. Y así ha dicho Jehová, por 3 pecados, y vamos al que sigue, por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo. Ahorita vamos con los edomitas ya. Todas las demás naciones, excepto la primera de los de Damasco, había sido entregada a los edomitas, pero este juicio que el Señor le da a través del profeta Amós se lo da directamente a Edom. Y dice, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, y dice, y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. ¿De quién está hablando? Me pregunto yo, que dice aquí que persiguió con espada a su hermano, que violó todo afecto natural, y que en su furor le robó siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jacob y Esaú, hermano. Recuerda que la Biblia dice, hermano, de Abraham, Dios de Isaac, y cuando Isaac se casa con Rebeca, hermanos, nace Jacob.
y Esaú. Y la escritura dice, hermanos, que Jacob venía agarrado del pie de Esaú. Cuando nace primero Esaú como primogénito, ahí venía Jacob agarrado de la mano, hermanos, de su pie, agarrando su pie con su manita, y nace enseguidita aquel. Y entonces vemos aquí que usted ya conoce aquí de esta historia acerca de lo que son Jacob y Esaú, hijos de Isaac. Y nosotros si recordamos rápidamente por qué dice aquí, porque lo persiguió espada, porque cuando nacen estos dos varones, hermanos, Saúl, dice la escritura, que él despreció la primogenitura. Esto lo vamos a ir viendo rápidamente, Génesis 36. Gloria al Señor. Génesis 36 nos habla de los descendientes de Saúl. Génesis 35. Aleluya, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, nosotros vamos a ir viendo desde más antes, hermanos. Gloria al Señor. Podemos ir viendo desde versículo 25, hermanos. Desde el nacimiento de Jacob y Esaú. Ahí puede usted encontrar desde el capítulo 25 toda la historia de Jacob y Esaú. Pero la historia, para que no veamos todas las citas, usted puede verlo Génesis 25 en adelante, Génesis, lo que vimos ahorita 36. Vamos viendo que Esaú, siendo el mayor, menosprecia la primogenitura. La primogenitura era la bendición que los padres le daban a los hijos mayores. Esa bendición traía correspondencia acerca de que la mitad de las pertenencias del padre le pertenecían al primer hijo. O sea, el primer hijo, la bendición era la oración de su padre, que él lo iba a bendecir delante de Dios, pero también que todo lo que el padre tenía, la mitad le pertenecía al mayor. Y al menor pues no le tocaba nada, él tenía que rascarse con sus uñas, tenía que chambearle, tenía que trabajarle, porque a él no le tocaba nada. Entonces, eso era lo que en ese tiempo se acostumbraba, acerca de la bendición de la primogenitura. Se oraba por ellos y se les daba la mitad de las pertenencias de todo lo que el padre había hecho. La misma escritura dice en el Antiguo Testamento que los hijos no heredarán a los padres, sino los padres a los hijos. O sea que los padres tienen que preparar. Fíjese qué tremendo, porque los judíos, cuando los hijos se casan, cuando los hijos ya quieren formar su familia, los judíos ya les tienen a ellos su casa, su coche y su trabajo a sus hijos. Y nosotros como mexicanos, nuestra costumbre es, te quieres casar, ráscate con tus uñas, a ver cómo le haces y búscate un trabajo. Y nosotros tenemos que entender la educación que ellos tienen, porque es bíblica, hermanos. Esto es bíblico. Que el Señor la bendición, la primogenitura lo bendigo, pero también le procuro la mitad de lo que yo hice en esta vida. ¿Para qué? Porque mi hijo, de esa misma forma, cuando él está grande y tenga sus hijos, él va a hacer lo mismo con sus hijos. Porque entonces, ¿cuál es la felicidad del casamiento? ¿Cuál es la felicidad de empezar una nueva vida? Si el que se casa empieza sin nada, no tiene trabajo, no tiene dinero, no tiene carro, no tiene casa, hermano, por eso hay tantos fracasos matrimoniales, porque no hay apoyo, porque no se ha entendido la palabra de Dios dice. Pero bueno, vemos entonces que llegó un día Jacob a su casa y estaba ahí Esaú. Más bien llegó Esaú y estaba ahí Jacob, le gustaba la cocina, era yo creo que chef, y dice que estaba preparando un potaje rojo, y dice que se le antojó, tenía tanta hambre Esaú que le dijo, dame de tu potaje rojo, y le dijo Jacob, sí te doy, pero si me das tu primogenitura. Y entonces despreció, la escritura dice que Esaú despreció su primogenitura y dijo, tú dame de comer, ¿para qué me sirve esto? De nada me sirve. Y entonces en ese momento Jacob le da ese plato de comida de lentejas a su hermano y él le da su primogenitura. Después vemos más adelante que cuando ya es el tiempo donde su padre lo tiene que bendecir, porque su padre ya es grande de edad, ya no ve, ya es una persona anciana. Jacob, hermanos, es una persona que fue sagaz en ese momento, hermanos, y se hace pasar por su hermano porque él ya le había vendido su primogenitura. Y entonces, hermanos, el padre lo bendice a Jacob. Y cuando llega Esaú
y le dice, ven que padre, bendíceme ahora. Su padre le dice, no, porque acabo de bendecir a tu hermano. Y se pierde esa primogenitura. Y después, la misma palabra de ese versículo, capítulo 25 en adelante, usted léalo en su casa, se va usted dando cuenta cómo fue más sagaz Jacob, cómo quiso lo que tuvo su hermano, peleó por la bendición, la adquirió esa bendición y siguió adelante, hermanos, hasta que de pronto nosotros entendemos que de ahí nacen las dos simientes. Y la misma escritura dice la profecía que tenía acerca de las dos simientes. Dice que el mayor serviría al menor, que las dos simientes iban a ser grandes y poderosas. Y para las dos Dios dio bendición, no solamente para uno. Aunque Jacob, hermanos, tuvo la bendición de Dios, no desamparó a Esaú. Pero las dos fueron naciones. Y de Jacob, hermanos, de ahí nacen todas las tribus de Israel, del linaje de Jacob. Mas del linaje de Esaú, él se casa con mujeres cananeas paganas que no conocen de Dios. Y de ahí, de ese linaje de Esaú, vienen los edomitas. O sea que cuando nosotros estamos hablando aquí acerca de lo que dice el versículo 11, del juicio que trae el Señor para Edom, estamos hablando del juicio que trae el Señor para la casa de Esaú, para los edomitas. Y aquí vamos a ver que la Biblia dice en Hebreos 13:16 que Esaú era un profano y un impío, habiendo desechado su primogenitura, pero que aunque la procuraba por lágrimas, no le iba a ser devuelta. También vemos, hermanos, que la misma escritura aquí, Deuteronomio 2 o 23:7, vamos a Deuteronomio 23:7. Bendito el nombre del Señor. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Gloria al Señor. Deuteronomio 23:7 dice: no aborrecerás al edomita porque es tu hermano, no aborrecerás al egipcio porque es forastero, porque forastero fuiste en su tierra. Bendito sea el Señor. Ahí mismo vamos a Deuteronomio 2:4. Deuteronomio 2. Gloria al Señor. Deuteronomio 2, del 4 al 6, y dice: y manda al pueblo diciendo: pasad vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir. Ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho, no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú al monte de Seir. Amén. O sea, el Señor mandó bien clarito al pueblo de Israel, al linaje de Jacob, a las tribus de Israel, que cuando pasaran por donde estaba Esaú, no hicieran daño a Esaú, no hicieran daño a la tierra de Esaú, ni siquiera la planta de sus pies les iba a dar el Señor como dominio, porque el Señor ya le había dado una parte de heredad a Esaú. Amén. Dice: no les hagas daño, no les hagas guerra. Pero cuando el Señor está dando en Amós esta palabra de juicio, hermano, está hablando de que el que violó ese pacto, el que violó ese convenio, no fue Jacob, ni su linaje, ni las tribus de Israel, sino que fueron los edomitas, los hijos de Esaú. Y aquí dice que los persiguió a espada a su hermano. Y nosotros ahí, si usted lee Génesis 25 en adelante, se va a dar cuenta cómo lo persiguió Esaú a Jacob. Y usted dice, y aquí dice: y violó todo afecto natural, porque deseaba matarle. Y dice aquí también: y en su furor le ha robado siempre, porque él, hermanos, cuando Dios le mandó a Jacob que no hiciera nada contra su hermano, el otro se aprovechó para robarle, el otro se aprovechó para quitarle, el otro se aprovechó para meterlo cautivo. Y dice, por último, dice: y perpetuamente ha guardado el rencor en su corazón, nunca lo perdonó. Nunca lo perdonó. Entonces dice lo que el Señor manda, dice el versículo 12: prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Borsa. Y después vamos al 13: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo. Y ahora vamos con los amonitas. Porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galad que estaban encintas. Miren qué tremendo. Porque el Señor manda un juicio a los de Amón, porque ellos empezaron a ver a todas las mujeres del pueblo de Israel
Y para que el pueblo de Israel no fructificara, no creciera en número, a todas las mujeres les abrieron el vientre y asesinaron a sus hijos. O sea, lo que hoy vivimos, que es el aborto, lo que hoy vivimos, que es la ley del aborto, que en muchos países, que en casi todos los países ya es legal abortar, es lo mismo que quisieron hacer los amonitas, cuando dice la escritura aquí, que porque para ensanchar sus tierras abrieron, o sea, ellos lo que está pasando en este momento es que las Naciones Unidas dicen que somos muchos en el mundo, que ya no cabemos en el mundo. ¿Y qué es lo que está pasando para que se disminuyamos? Están matando a los ancianos y están aprobando la ley del aborto para que ya no haya más humanos, para que ya no haya más gente. O sea, están quitando lo viejo y quitando lo nuevo. ¿Sí se está dando cuenta de eso? Y estamos viendo que esto, hermanos, es algo que ya había visto el Señor acerca de los amonitas y que da profecía no solamente para el tiempo en el profeta Amós, sino para nuestro tiempo, que pecaron contra el futuro matando a los bebés del vientre. Porque cuando estamos pecando, el martes leí lo que dice el Salmo 8 y dice, porque de los que maman fundaste la fortaleza. O sea que el Señor siempre dijo, dejar a los niños venir, no se los impidáis, porque de los tales es el reino del Señor. Ellos son la generación, hermanos, la última generación, nuestros hijos son la generación, hermanos, son el futuro de la generación que va a traer la luz al mundo. Y si la generación que va a alumbrar este mundo, la última generación, es muerta, le es quitada la vida, es asesinada, ¿cuál luz va a haber en esta última generación? ¿Ok? Bueno, dice la escritura aquí, versículo 14, encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová, él y todos sus príncipes. O sea, que está armando todo esto, hermanos, de la pandemia, está armando todo esto del aborto, de las cosas de este tiempo, de las leyes que se están moviendo en este tiempo, para hacer creer a los cristianos, a la palabra de Dios, como homofóbicos. Todos ellos que son los príncipes, y como dice aquí es el rey y sus príncipes, todos ellos, hermanos, dice aquí, dice Jehová, irán en cautiverio. Capítulo 2 dice, así ha dicho Jehová, ya vamos a terminar, amados hermanos, 2 más. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab, y por el 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey Edom hasta calcinarlos. Y Eclesiastés 12:7 dice, que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Y aquí el pecado fue que ellos se ensañaron, hermanos, con el rey de Edom hasta calcinarlo. O sea, lo natural es que el hombre muera y que su descomposición natural lo lleve a ser polvo, porque el polvo fue tomado y fue hecho a la tierra. Pero no es normal que sean las cenizas, no es lo normal, no es la voluntad de Dios. Y nosotros vemos en este tiempo que todos los que mueren de la enfermedad que se llama COVID-19, ¿qué les hacen? Los calcinan. A todos ellos, ¿qué les hacen? Los entregan en cenizas. Y eso, hermanos, trae juicio de parte de Dios para los que lo están haciendo. Eso trae juicio de parte de Dios para los que lo están haciendo, porque no es lo natural en el hombre ser, como dice aquí, quemado hasta los huesos. Ese fue el motivo por el cual dice el versículo 2, prenderé fuego a Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Miren nada más los juicios de Dios. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, solamente falta Judá y Israel. Y por el 4 no revocaré su castigo. Porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, y en pos de las cuales anduvieron sus padres. Ok, cuando vemos el rey de Judá, estamos hablando, en el tiempo que estábamos hablando, en el tiempo de Usías. Así empezamos capítulo 1, versículo 1, acerca del rey de Judá. Y vemos nosotros que Usías, si nosotros vamos a Segunda de Reyes, capítulo 15, versículos 3 a 4, la escritura dice que él hizo todo y anduvo recto delante del Señor. Pero su único pecado fue que nunca derribó los altares de a los dioses paganos.
Y lo mismo repite su hijo, que se llama Jotam. El hijo de Usías es Jotam, y bajo su gobierno, la escritura dice que en 2 de Crónicas 27:2 que hizo lo recto delante de los ojos de Dios, pero nunca entró al templo, dice. O sea, no le importó la obra ni la casa de Dios, ni lo que se hacía en la de Dios. No, él fue un rey como que distanciado del Señor. Nunca lo ofendió, pero tampoco nunca hizo nada para agradarle al Señor. Y entonces aquí la escritura dice que acerca del juicio que manda el Señor a Judá es porque menospreció la ley del Señor. O sea, ¿cómo se menosprecia la ley del Señor? Cuando se cambia en tradición y doctrina de hombres. Y eso ya lo hablé, hermanos, acerca de las huestes espirituales de maldad el domingo, que son los que transversan la iglesia, que son las huestes espirituales, hermanos, que tuercen la palabra de Dios, que traen doctrina de demonios. Entonces, las costumbres y la doctrina que no es la de Dios, hermanos, es cuando la escritura dice menospreciamos la ley de Jehová. Dice, no guardaron sus ordenanzas. Y cuando hablamos de eso, hablamos de desechar al maestro que es el Señor, que es el Dios Todopoderoso. Y lo más tremendo es que en este tiempo se consideran tanto anticuadas como poco adecuadas a nuestras nuevas generaciones y a nuestras realidades la palabra de Dios. De tal forma que a los grandes líderes religiosos, no digo con estos cristianos, han dicho que van a hacer una nueva Biblia porque ya es obsoleta la que tenemos. Y sabes una cosa, tenemos que guardar las ordenanzas del Señor porque son perpetuas, son eternas. Y el Señor, hermanos, se agrada de que seamos obedientes. Y dice por último que hicieron errar en sus mentiras, les hicieron errar en sus mentiras. Y esta es la idea falsa de que podemos mejorar la palabra de Dios. Esa es la idea falsa de estos últimos tiempos, la nueva era, de la última iglesia en este último tiempo, de la última generación, la última religión que se une a lo mejor el cristianismo con el islam y que son diferentes y muchas ideas. Nos habla de que se puede mejorar la doctrina o la palabra de Dios, y eso es una idea falsa del diablo, del enemigo de nuestras almas, porque eso hace errar, hermanos, y hace que vivamos en las mentiras en las que estuvieron nuestros padres. Dice, en pos de las cuales anduvieron nuestros padres. El juicio dice, prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios en Jerusalén. Y el último juicio de Israel dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par, dice, de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se allegan a la misma joven, profanando mi santo monte. Y todavía falta. Sobre las ropas empañadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los tumultos beben en la casa de sus dioses. Fíjese cuántas cosas que vemos aquí en la escritura. La deshonestidad de los políticos, pisotean en el polvo la tierra. La corrupción de los jueces, y hacen que el hijo y el padre se alleguen a la misma joven. Porque ya las leyes de hoy, hermanos, las leyes de la corrupción de los jueces de hoy hace que todas las cosas que para Dios son malas y que la Biblia dice que no le agradan a Dios, todas esas son cuestiones de hombres que hoy están diciendo que están levantando como autorizando a los hombres de que no tienen nada de mal, poniendo sus ideas y costumbres sobre la máxima autoridad que debe de ser la palabra de Dios. O sea, hay corrupción en los hombres cuando dicen que el hijo y el padre pueden tener la misma mujer. Y la misma escritura dice que maldito aquel que se echare con la mujer de su padre. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos también la explotación de los ricos. Vendieron, dice aquí, por dinero al justo, y dice aquí, y al pobre por un par de zapatos. O sea, aquí nosotros vamos a ver, hermanos, la no importancia que tienen o que le dan acerca de los poderosos, de quitarle, y en lugar de ayudarle al pobre,
en lugar de bendecirle, en lugar de extenderle la mano, dice, venden por dinero para enriquecerse más. Y el pobre, como menos vale, lo puedes cambiar por cualquier cosa. Y el último dice, la hipocresía de los religiosos. Dice aquí, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. ¿Está hablando de qué? De la hipocresía de la religión. De cuando ya pierdes el sentido por el cual haces las cosas para Dios. Vas a la iglesia porque es día hoy hay reunión, vas al templo, vas al culto, escuchas la palabra, no tiene sentido, no aprendiste nada, no se te queda nada, no oras. Es cuando aquí dice, te acuestas junto a cualquier altar. Y el vino de los tumultos beben en la casa de sus dioses. O sea, tienes una vida religiosa porque en tus ideas tú buscas a Dios, pero en tu práctica eres del mundo. En tu conocimiento sirves a Dios, pero en tus hechos sirves al mundo. Quiero terminar con estas citas, porque se acuerda que dije que estas 8 cosas que acabamos de ver, estos 8 juicios que acabamos de ver, la misma escritura dice, prenderé por tanto con fuego la casa de Judá, la casa de Israel, la casa de Damasco, la casa de Gaza, la casa, hermanos, aquí también dice de Tiro, la casa de Amón, de Edom. Y quiero que terminemos con una cita en 1 Corintios 3:13. 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. Bendito el nombre del Señor. Alábele ahí donde está en su casa, porque hay palabra de Dios, hermanos. Capítulo 3, versículo 13 al 15. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él subirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Gloria al Señor. Mira, entonces, si viste durante todo lo que hablamos hoy, vemos que el juicio de Dios siempre es por fuego. Y hasta la escritura dice en los evangelios, y Pedro dice, estos ignoran que las cosas fueron creadas del agua, por el agua subsiste. Pero cuando Pedro habla acerca de la última forma en que Dios va a traer juicio a la tierra, ya no habla, dice que con agua, sino ahora va a ser por fuego. Toda la escritura nos enseña, hermanos, que el fuego todo lo va a probar. Que el fuego es el juicio que el Señor va a traer. Y ya sea que sea el fuego espiritual, hermanos, que discierne nuestros pensamientos, nuestro corazón. Ya sea que sea un fuego purificador, un fuego que nos prueba, un fuego que hermanos, nos refina, un fuego que nos purifica. O ya también sea un fuego, hermanos, que ya será fuego consumidor en los últimos días, en los últimos tiempos. Pero lo que sí es que tenemos que entender es lo que dice primera de Pedro 4:17, hermanos. La escritura aquí nos habla, hermanos, de que cada uno recibirá su recompensa. Primera de Pedro 4:17 para terminar. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios, porque es tiempo del que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? El juicio, qué tremendo, porque Amós iba a dar juicio a la casa de Israel, pero el Señor lo llevó a ser inteligente y abarcar primero todas las naciones y al último dar su juicio más tremendo a la casa de Israel. Pero la escritura dice que para nosotros el juicio comienza con la casa, con la iglesia, con la Israel, con la iglesia injertada en Israel, que es la Israel, hermanos. Casa de Israel, casa de Judá. El juicio empieza con nosotros. Y dice aquí, hermanos, que si primero empieza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen a la palabra de Dios? ¿Cuál es tu obediencia y a quién es tu obediencia, hermano?
Porque nosotros tenemos que tener, que como mismo Pedro dice aquí, tenemos la palabra más segura. Aquí está nuestra obediencia. Tenemos que obedecer al Señor. Tenemos que entender que estos juicios que Amós manda, hermanos, el Señor manda a través del profeta Amós, son juicios de cosas que los hombres a través del tiempo, hermanos, se olvidaron de los pactos que Dios hizo con ellos. Se olvidaron, hermanos, de las cosas que Dios mandó. Sacaron provecho de las cosas que pensaron que Dios nos iba a dar cuenta. Y Dios no puede ser burlado. Dios se recuerda de todo. Dios va a traer su juicio a todos. Debemos de dejar lo que no le agrada a Dios y caminar en santidad para con el Padre. La semana que viene vamos a estar viendo, hermanos, acerca de las 5 visiones que el Señor le da al profeta Amós. Pero por este día, por esta noche, hermanos, les agradecemos, les bendecimos de todo nuestro corazón y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y decirles a ustedes: acércate al Señor, búscalo de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, recíbelo en tu corazón, comparte este mensaje para que la gente sepa que los juicios tienen un patrón que se vuelven a repetir y el Señor va a juzgar de la misma manera en nuestro tiempo a los príncipes, a los poderosos, a los gobernantes, a los corruptos. Va a traer juicio el Señor sobre las cosas que se están ahorita, hermanos, diciendo que son buenas. El Señor va a traer juicio sobre los que practican aborto, sobre los que practican, hermanos, cosas que a Dios le desagrada. Y el Señor va a decir de la misma manera: por 3 y aún por una cuarta cosa, no revocaré mi juicio contra la nación, contra el país, contra el mundo. Así que el Señor va a guardar a los que estemos en su mano, obedeciendo al Señor, pero estemos listos y preparados porque Él viene pronto. Que el Señor les bendiga desde esta noche para siempre, que el Señor les guarde. Y yo quiero saludarlos, hermanos, quiero bendecirlos con todo mi corazón y quiero orar primeramente y después dar los saludos. Padre, te bendigo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Y te doy gloria y honra y alabanza. Y bendigo a los que están del otro lado de la transmisión, Padre. Lo bendigo con todo mi corazón. Trae bendición a su vida, trae avivamiento. Y Señor, abre su perspectiva, abre su corazón. Tú, Señor, tienes cosas que vas a ir y que vas marcando, nos hablan tus señales. Tienes patrones que vas cumpliendo a cierto tiempo. Instrumentos, como dice tu palabra en Isaías, que tú vienes con tu juicio y tus instrumentos de juicio contigo, Padre. Y nosotros sabemos que, Señor, tú traerás a cada uno de nosotros toda obra a juicio, Señor, sea buena o sea mala, toda obra encubierta saldrá a la luz. Todo lo que hoy sufrimos, todo lo que nos agobia, todo lo que nos atrapa, Señor, todo lo que quiere, Señor, menguarnos, todo lo que quiere robarnos nuestra identidad, todo lo que quiere, Señor, hacernos sentir que no somos dignos, el Hijo tuyo, todo eso, Señor, y más, todo lo que está pasando en este tiempo con la pandemia, con la crisis monetaria, todo lo que está pasando con el hambre, todo lo que está pasando, Señor, con todos los lugares, las pestes, las destrucciones, Señor, en diferentes lugares, también con las plagas, Padre, todo eso nos está marcando un tiempo porque tú vienes pronto y estamos listos, queremos estar preparados para tu venida, para que tú, Señor, nos hayas haciendo así, Señor. Y cuando tú vengas, oh Dios, seamos levantados juntamente, Señor, y en las nubes te recibamos, oh Padre, te bendecimos. Ahí está nuestra seguridad, ahí está nuestra confianza, ahí está nuestra fe, Señor. Que tú nos hablas por tu palabra, sabemos que estás marcando el tiempo, sabemos que tú vienes pronto, sabemos que estas señales a través del profeta Amós nos marcan, oh Dios, que no puede ser burlado, que Señor pasará el tiempo, Señor, pero tú traerás tu justo juicio, Señor, a cada uno de los hombres, a cada nación, a cada gobernante, a cada príncipe, a cada rey, Señor, a cada uno, Señor. Tú vas a tomar cuentas, oh Dios, y te damos gracias, oh Dios. Ayúdanos a mantenernos justos para ser hallados así delante de ti. Te bendecimos, te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús, bendice a los que están del otro lado. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Saludos a mi hermano José Estrada, a su familia, a mi hermana Leti Segura, a mi hermana Brenda, bendiciones, hermanas. Así es, Dios te bendiga. Hermana Cristi, bendiciones, hermana Cristi Romero. Hermano Héctor, bendiciones. Un saludo muy grande a tu familia también, amado hermano. Paola, Dios te bendiga.
Estamos Dios te orando, bendiga. Hermana aleluya. Perla, Dios te bendiga. Saludos a Igor. Hermano Carlos, Dios te bendiga. Carlitos Maxo, Dios te bendiga. Ánimo. Bendiciones allá. Saludos a mis hermanos allá en Aposento Alto. Hermana Irán, Dios te bendiga. Mi hermana Carla Rodríguez, Dios te bendiga. Hermana Elvita, bendiciones también. Luis Alberto Jiménez, una bendición también, mi hermano. Que el Señor te siga guardando, te siga bendiciendo. Ánimo con ese silencio en el cielo. Amén, bendito sea el Señor. Paul Enrique, bendiciones hasta Perú, mi hermano. Un saludo muy grande. Sandy LB, hermana Sandra, el Señor le bendiga. Cuídeseme mucho, mi hermana. Mi hermano Jorge Samuel, mi hermano, estamos orando por tu papá. Bendiciones hasta donde estés. Saludos allá a la iglesia de la Hermosa también. Un abrazo. Eunice, Dios te bendiga. Saludos a David, a los niños. Amén. Estamos promoviendo los bautizos, primero Dios. 30 de agosto, recuerde bautizos. 30 de agosto, domingo 30 de agosto, 10 de la mañana. Mi hermano Oscar García, hasta Camalú, bendito sea el Señor, un saludo. Que Dios también nos está viendo. Mi hermana Mónica Ortega, bendiciones. Cornejo García, Juan Manuel también, mi primo en Camalú, otro primo, Dios te bendiga. Mi cuñado Alfredo, Dios te bendiga. Hermana Lidia Estrada, bendiciones, amada hermana. Mitzi Morales, bendiciones. Saludos a mi cuñado Miguel. Brenda, Dios te bendiga. Mi hermano, mi hermana Sandy LB, bendiciones. Mi hermana Eva Cornejo, Dios le bendiga. Bendito sea el Señor. Mi hermana Josefina Olivo, Dios le bendiga. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Pues estamos orando por Helen. No dejen de mandar también ahí sus necesidades, porque los martes de oración necesitamos estar orando, hermanos. Dios te bendiga por dejarte guiar. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga, mamá. Mi hermano Alfredo, bendiciones. Asiel, bendiciones. Ok. Bueno, hay muchos todavía más. Mónica, bueno, bendito sea el Señor. Creo que ahí ya los demás se repiten. Bendito sea el Señor. Bueno, un saludo a todos. Compartan, hermanos, la bendición del mensaje. Compartan la palabra del Señor. Que sea bendición no nada más a nosotros, sino a muchos en todo lugar. Les mando un abrazo muy grande, un saludo muy grande también, muy fraterno. Seguimos orando por mi sobrina Helen, que sabemos que está amando al Señor. Un abrazo, Helen, nos está escuchando. Bendito sea el Señor. Te Dios te amamos, bendiga, mi hija. amor, Dios te preciosa, bendiga y bella. seguimos orando por ti, Échale hija. ganas, mi Dios vida. Dios Te te va amamos. a dar tu sanidad y tú sigue aferrando al Señor. Ora de lo más profundo de tu corazón. Esa es Dios te nuestra confianza bendiga, está mi en Dios. amor. Y hermanos, los esperamos el domingo 11 de la mañana. Recuerden nuestros temas estamos llevando y les anunciamos, hermanos, que recuerden que cada fin de mes tenemos Santa Cena y este 30 de agosto bautizos 10 de la mañana, así que síganse apuntando. Allá tenemos algunos prospectos, síganse apuntando para que podamos seguir sirviendo a Dios en el ministerio al que el Señor nos ha llamado. Así que los dejo con esta alabanza. Recuerden nuestras plumas 4x10. Ahí tenemos las plumas con touch. Así que seguimos bendiciendo el nombre de Dios, alabando el nombre del Señor. Les mandamos un saludo, un abrazo muy grande, hermanos. Y nos vemos pronto. Amén. Gloria al Dios les nombre del bendiga. Señor. Aleluya. No se olviden de mi flaquita, amados. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.
dice una vez más. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed. Va a ver tu gloria y tu poder. Levanta tus manos y di conmigo. Mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Levanta tus manos y levanta tu voz. Dale gracias a Dios porque su diestra siempre nos ha sostenido. Tu diestra de poder siempre nos ha sostenido.